Considera el siguiente sistema en el que tenemos un disco, hay una fuerza aplicada que es por el dispositivo en el que está dibujado, permite que la fuerza se mantenga siempre paralela al plano de movimiento. El plano tiene una inclinación, vamos a decir, beta, con respecto a la horizontal. Hay un resorte en la parte superior. El disco tiene masa M y radio R. Si el disco rueda sin resbalar, es decir, es rodadura pura hacia arriba, rueda sin resbalar debido a la fuerza F, ¿cuál es el valor de la velocidad del centro de masa luego de 3 vueltas si el sistema parte del reposo con el resorte sin deformar? Lo primero que vamos a hacer es un diagrama de estado. En ese caso consideremos nuestra esfera de radio R que se va a mover hacia arriba, es decir, luego de 3 vueltas el centro de masa se desplazó cierta distancia y en ese caso el centro de masa se mueve de forma lineal o en línea recta. Tenemos que notar las fuerzas que están actuando sobre nuestro sistema. Vemos que actúa la fuerza normal, que hay un contacto. Tenemos una fuerza de fricción, en este caso de rodadura pura. Tenemos el peso y tenemos la fuerza del resorte. Bueno, vamos a utilizar un método energético para este ejercicio. Vamos a considerar que en el diagrama de estado, este es el estado inicial y este es el estado final. Digamos que utilizamos el teorema del trabajo neto. Entonces, el trabajo neto es igual al cambio de energía cinética de mi sistema. En este caso habrá que notar que la fuerza de fricción de rodadura no efectúa trabajo porque el movimiento es de rodadura pura. Recordemos que el centro instantáneo de rotación, que en este caso voy a denotar como P, no se desplaza. La normal tampoco efectúa trabajo. En el caso del peso, recordemos que el peso va a tener una componente que efectúa trabajo, que es la componente que lleva el seno, es decir, M gravedad seno. La otra no efectúa trabajo porque se mantiene perpendicular al desplazamiento que tiene el centro de masa. Entonces la que efectúa trabajo es esta, la componente del coseno, no, porque se mantiene perpendicular al desplazamiento que tiene el centro de masa. También efectúa el trabajo el resorte. Entonces lo que tenemos es el trabajo del peso. Recordemos que el peso, al ver el trabajo del peso de un cuerpo rígido, lo que vemos es, o lo que hacemos es considerar que la fuerza está siendo aplicada en el centro de masa, por lo tanto, cuando vemos el trabajo de esa fuerza constante es la fuerza por el desplazamiento que tiene el centro de masa. En ese sentido, la fuerza que efectúa trabajo es m gravedad por seno de beta, por lo que se desplaza el centro de masa, más el trabajo del resorte, que es un medio de la constante del resorte por la deformación inicial menos la deformación final, igual al cambio de energía. Se indica que aquí es energía cinética rotacional del cuerpo en rodadura pura.
Entonces es igual a 1/2 del momento de inercia en el centro de rotación, omega final al cuadrado, menos omega inicial. Pero también recordemos, no lo dibujé acá, que hay una fuerza externa, hay una fuerza aplicada F, que se considera que su línea de acción pasa por el centro de masa. Entonces esa fuerza, su trabajo va a ser positivo. En cambio, el trabajo de la componente del peso va a ser negativo. Hago la corrección acá. Este es negativo y lo que nos queda es F por el desplazamiento del centro de masa. Ahora, el trabajo del peso es negativo porque va en contra del movimiento o en contra del desplazamiento del centro de masa. Y el trabajo de la fuerza F es positivo, puesto que va en el sentido del desplazamiento del centro de masa. Recordemos que lo que se ve es el desplazamiento del punto de aplicación. Entonces, efectúa trabajo F, efectúa trabajo la fuerza de gravedad, el peso, el resorte, y esto es igual a 1/2 de la inercia por omega final menos omega inicial al cuadrado. El problema menciona que inicialmente se parte del reposo y que no hay deformación. Por lo tanto, el omega inicial y el x inicial son 0. Pero también la pregunta era que cuál es la velocidad del centro de masa luego de 3 vueltas. Entonces, veamos lo siguiente. En este punto, que le voy a llamar S1, el desplazamiento que tiene ese punto es lo que el resorte se deforma, porque es el punto donde está conectado el resorte. Y la fuerza del resorte es completamente tangencial a el disco. Entonces, S1 es igual a 2 veces R por θ. Igual puedo calcular la rapidez de ese punto, la aceleración de ese punto, pero en este caso no son necesarios. Y el S del centro de masa es R por θ, porque recordemos que es la distancia del punto hasta el centro de rotación, y la velocidad del centro de masa es R omega. Veamos que el número de vueltas es un dato. El problema dice que se dieron 3 vueltas. Entonces quiere decir que n es igual a 3 y recordemos que θ es 2pi por n. Entonces cada desplazamiento se expresa en función de θ y luego θ se expresa en función del número de vueltas. Entonces tendría F, S del centro de masa que es R por θ y θ que es 2πn, menos masa gravedad seno de beta, S del centro de masa que es R por θ y θ es 2πn, menos 1/2 de K, la deformación del resorte, que la deformación del resorte es 2r θ y θ es 2πn, entonces ojo que aquí va al cuadrado, entonces es 2r por 2πn al cuadrado, bueno, todo al cuadrado, igual a 1/2 del momento de inercia, como el problema menciona que es un disco, creo que dije esfera en algún momento, pero el problema dice disco. Entonces el momento de inercia de un disco cuando está girando en el borde, hay que recordar que es 3/2 de mr cuadrado. Por lo tanto, ese momento de inercia es 3/2 de la masa por r cuadrado. Y el omega hay que expresarlo en términos de la velocidad del centro de masa, que es lo que están preguntando. Omega es la velocidad del centro de masa entre r.
Entonces velocidad del centro de masa entre R al cuadrado. Vemos que podemos simplificar. Puedo sacar como factor común el 2πn o 2pi por 3. Recordemos que n es 3, o sea que aquí nos queda el 2pi por n serían 6pi. Ok, entonces en el primer término sería 6pi por, puedo sacar también el r, o más bien, bueno, lo voy a hacer en dos pasos. Sería 6pi r que multiplica a la fuerza F, luego mg seno de beta, menos, recuerden aquí va a quedaría un 4r cuadrado por un 6pi al cuadrado. El 4 elimina aquí, puedo eliminar un 2, te quedaría 2, saco un r, saco un 6pi, entonces me queda 2r por 6pi. Recuerden que estoy sacando un 6πr como factor común y como aquí tengo un r cuadrado, entonces por eso queda 2r por 6pi. Y de este lado me quedaría 3 cuartos de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Vean que el r se elimina. Entonces puedo despejar. La velocidad del centro de masa sería, bueno, al pasar el 3 cuartos a este lado serían 8 pi r f menos m gravedad seno de beta menos 12pi, 12rpi. Todo esto dividido entre la masa y la raíz cuadrada de esto. Creo que olvidé la constante, perdón, sería acá. Entonces son 12rpi por la constante del resorte. Aquí, perdón, era 2rk por 6pi. Claro, hay que tomar en considerar que para que este valor tenga sentido, ¿no? Lo que está dentro del radical tiene que ser positivo, por lo tanto, f tiene que ser lo suficientemente grande para ser mayor que los dos términos para que dentro del radical quede una cantidad positiva. Pero la velocidad del centro de masa que tendría luego de 3 vueltas es igual a esto.